Hacemos a esta hora la última pausa, regresamos en minutos con la caída en el precio del barril de petróleo. ¿Cómo afecta esto a América Latina? En minutos lo analizamos aquí en La Tarde, fin de semana. Ya regresamos con La Tarde, fin de semana. La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, perdería $10.000 millones tras la caída en los precios del petróleo. La crisis por el coronavirus ha ocasionado que China reduzca su demanda. En consecuencia, en el mercado mundial se ha desatado una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Según la agencia de noticias Reuters, PDVSA ya está ofreciendo el barril de crudo por debajo de los $23. Esto en un intento de afrontar el duro panorama. Informe de Adriana Núñez Rabascal de nuestra cadena aliada La Voz de América. Los precios del petróleo cayeron $30 el lunes por la guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia. Al no haber acuerdo para recortar la oferta, ambos países decidieron aumentar la producción. Esto, según el economista Leonardo Buniac, obliga a Venezuela a ofrecer grandes descuentos para que su petróleo sea atractivo en el mercado, lo que ocasiona una pérdida de dinero para la economía del país, que depende principalmente del llamado oro negro. Estamos hablando de que los ingresos petroleros venezolanos van a bajar muy por debajo de los $10.000 millones, y eso no te da ninguna capacidad para resolver, porque tú tienes obligaciones contractuales con el exterior, tú tienes que importar bienes y servicios, y una cosa, y aquí vale la pena comentar qué está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro con los pocos ingresos que puede contabilizar. O sea, uno está pagando sueldos y salarios y misiones a los empleados públicos. Dos, utiliza el ingreso para importar gasolina y combustible. Esta caída en los ingresos, según el exgerente de Petróleos de Venezuela, Gilberto Morillo, representa una cuarta parte de lo que hasta el año pasado recibía el gobierno por concepto de exportación de petróleo, y le hará complicado ocuparse de temas como estos. Los gastos, digamos, los servicios, los gastos sociales, cajas clave, etcétera. Entonces, ahí es donde podemos verlo si no hay un cambio pronto en esta tendencia. Advierte que por lo extrapesado del crudo nacional y por las sanciones del gobierno de Estados Unidos, ya Venezuela tiene problemas para conseguir compradores para su petróleo. Va a haber muchos vendedores y no tantos compradores. Entonces, ese es un tercer efecto que vamos a tener, la dificultad de colocar ese crudo. Buniac destaca que en este momento Venezuela tiene 31 millones de barriles almacenados sin poder colocarlos en el mercado, porque tras las sanciones a la rusa Rosneft Trading, su principal aliada no puede echarle una mano a la industria venezolana. Venezuela tiene que jugar en esta tormenta perfecta sin blindaje, porque sus reservas internacionales no superan los $7.000 millones, sobre todo cuando 1.000 millones apenas son operativas, son cash, son en efectivo. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, ya la empresa PDVSA está ofreciendo descuentos de su producto por el orden de los $23 por barril para poder enfrentar el escenario de esta semana, cuando se registró la peor caída en los precios del petróleo desde la Guerra del Golfo en 1991. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y para ahondar en este tema, quiero saludar a Richard Nieto, ese presidente de la firma consultora Petrobanca, economista, ex analista financiero de PDVSA. Buena tarde, bienvenido a NTN 24. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos en la audiencia. Bienvenido, es un gusto. ¿Cuál es el impacto económico real de esta caída del precio del petróleo en América Latina? Bueno, la caída de los precios del petróleo en América Latina tiene su mayor impacto en Venezuela por la dependencia que tiene sobre sus ingresos parcialmente, ¿no? Ecuador también tiene un impacto significativo, al igual que Colombia, algo en Argentina y el tema de Brasil, que principalmente Brasil produce para su consumo interno, pero también tiene algunos impactos que habría que evaluar caso por caso en particular. Ahora, ¿qué tanto efecto va a tener esta guerra entre gigantes de petroleros en países dependientes del petróleo como, digo, económicamente y de presupuesto como Venezuela? Bueno, en el caso de Venezuela en particular, Venezuela tiene ahorita una producción estimada en 760.000 barriles diarios según fuentes secundarias recogidas por la OPEP. De estos 750, 760.000 barriles diarios, PDVSA
tiene ya compromisos, cerca de unos 150.000 barriles con China, tiene cerca de unos 80.000 barriles que se van a Cuba, aproximadamente unos 100.000 barriles con Rusia. Esto realmente deja un margen relativamente pequeño para financiar el gasto en Venezuela. Podríamos estar hablando entre 180 a 200.000 barriles diarios. La caída del precio del petróleo, si bien es cierto, Venezuela ha venido disminuyendo su dependencia de los ingresos petroleros, no por una política petrolera o por una política económica coordinada, sino justamente porque ha tenido que bandearse un poco en obtener fuentes de ingresos que no voy a llamarla ahorita si son transparentes o no, pero tienen algunas otras fuentes de ingresos en oro, en coltán, en diamante, etcétera, que posiblemente puedan estar utilizando para de alguna forma ir financiando algunos de los programas sociales. El caso del petróleo en Venezuela, esta caída representa por cada dólar que cae el precio del petróleo en la cesta venezolana, tendría un impacto estimado de sobre los 277 millones de dólares por cada dólar. Lo que quiere decir que si estamos hablando de $10 la caída de la cesta de petróleo venezolana, podríamos estar hablando de 2.700 millones de dólares de impacto desde el punto de vista de las finanzas, de los ingresos de petróleo de Venezuela. Sin embargo, aproximadamente el 20% de esto es lo que pudiese tocar la caja, porque lo demás es compromiso. Entonces, por ahí hay algunas cifras que están hablando de unos 10.000 millones de dólares de impacto en PDVSA. No obstante, dependiendo de realmente cuáles vayan a ser los precios, como se vayan a comportar en el año, podemos estar hablando de entre unos 7.000 y 10.000 millones de dólares. Señor Nieto, Nicolás Maduro utiliza estos ingresos petroleros para pagar sueldos a empleados públicos, importar combustible, además alimentos que su régimen entrega en las llamadas cajas CLAP. ¿Cómo hará ahora para hacer frente a esta situación y además cumplir con compromisos sociales? Bueno, Maduro ha creado ahorita un esquema, por llamarlo de alguna forma, de liquidez paralela, que es la que quiere impulsar y poder pagar con petros. Esto es un mecanismo que no ha sido muy efectivo como política del gobierno. En diciembre hubo aproximadamente unos 7 millones de transacciones y colapsó el sistema, además que no cumplió los compromisos con los establecimientos y aún hay establecimientos que no le han abonado las ventas que hicieron con el mecanismo del petro. Seguirá devaluándose la moneda, seguirá imprimiéndose más dinero bancario, por llamarlo de alguna forma, y esto empezaremos con una ola de más devaluaciones sobre la moneda. Los impactos sobre el sistema financiero en Venezuela también pueden ser importantes, eso hay que estarlo monitoreando. El tema de la caída de los precios del petróleo, aunado a toda la posible caída del consumo interno originado, dependiendo, hay que ver cómo va a ser el efecto del coronavirus en Venezuela, bueno, podría traer unas consecuencias graves para este año de una caída del Producto Interno Bruto de entre el 10 y el 20% nuevamente, que eso sería un drama para el país, ya que ha perdido en los últimos 6, 7 años cerca del 65 a 70% de su Producto Interno Bruto. Otro factor a considerar en medio de este panorama de guerra por el tema de los precios del barril de petróleo. Muchos vendedores, pocos compradores. ¿Habrá dificultad en este caso para colocar el petróleo venezolano, tomando en cuenta además que el régimen de Venezuela está sancionado por Estados Unidos? Las grandes dificultades ahorita las tiene Venezuela, no solamente el tema de la guerra entre Arabia Saudita y Rusia, sino que además tenemos una producción que ha venido creciendo en los Estados Unidos. Estados Unidos ha sustituido petróleo venezolano que se compraban con petróleo canadiense y mexicano. La posibilidad de colocar el crudo venezolano es cada vez menor. Ahorita, recientemente, a una de las empresas de trading de Rosneft la sancionaron. Usaron otra filial de Rosneft que también fue sancionada.
cada vez se están acortando los espacios y podemos tener nuevamente niveles altos de acumulación de inventario que tenga que recurrir, como sucedió recientemente, a tener que vender el crudo muy por debajo del precio de mercado, incluso de la cesta venezolana, que está por debajo de los marcadores internacionales como WTI y petróleo Brent. Entonces, esto cada vez se está acortando. Recientemente ayer anunciaron, Mike Pence anunció posibles incremento en las sanciones hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Esto pues seguirá cercándose el espacio para colocación de petróleo venezolano. Por consiguiente, no creo que vayan a poderse colocar más del petróleo que nosotros tenemos ahorita en estos momentos como producción. Eso, los inventarios seguirán abarrotándose. La India, que era uno de nuestros principales compradores, ya ha exhortado a los compradores de crudo venezolano a dejar de un lado un poco las compras, y eso pues definitivamente va a perjudicar mucho a la economía venezolana, pero en particular a el financiamiento de las actividades de el gobierno, ¿no? Recordemos también que todas esas exportaciones de crudo no tienen un impacto directo sobre la sociedad, porque parte de esos recursos no llegan a los reales beneficios de la población. Finalizo con esto, señor Nieto. ¿Esta caída en los precios del petróleo se mantendrá por cuánto tiempo? ¿Esto se puede predecir? Yo manejo dos escenarios. Hay un escenario en que puede ser de acuerdos, en donde tanto Rusia como China, como Rusia como Arabia Saudita, pudiesen medir ellos su impacto para poder decir, mira, no conviene una guerra de precios porque la pérdida que obtenemos por caída del precio es mucho mayor a lo que es el ingreso por mayor volumen. Por consiguiente, es un escenario de acuerdo en donde se puede estabilizar en el corto plazo los precios del petróleo vía este shock de oferta. Eso por un lado. Está el otro escenario en el que continúa la guerra. Ahorita hemos visto las posiciones tanto de Rusia como de Arabia Saudita de efectivamente entrar en una guerra de precios. Pareciera ser que el escenario más probable es ese, y las consecuencias son, ahorita no te puedo dar una magnitud del tiempo y del impacto, pero lo que sí podemos decir es que puede ser grave para el sector. Podríamos decir, para tener una idea, en el 2016, cuando hubo la caída de los precios que llegaron al orden de los $26 por barril, cerca de unos 150.000 a 200.000 empleos cayeron solamente en los Estados Unidos. Hay que ver cuál puede ser lo que es el efecto sistémico de una caída del precio del petróleo que pueda afectar a la economía estadounidense. Bien, quiero agradecer a Richard Nieto, es el presidente de la firma consultora Petrobanca, además economista, ex analista de PDVSA. Gracias por estar con nosotros. Tenga usted un feliz resto de domingo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.